Saludos amigos, le habla Gabriel Andrade desde Dubái y del otro lado de esta conexión está Carlos Elías allá en Madrid. Carlos es autor de un libro que yo leí hace años, que se llamaba La razón estrangulada, y recientemente Carlos me envió su más reciente libro que se llama Science on the Ropes, algo así como La ciencia en las cuerdas. Saludos Carlos, bienvenido. Encantado de estar contigo y de hablar contigo. Es un placer Bueno, siempre. este libro de La razón estrangulada yo lo leí hace años y yo quedé encantado y recuerdo que desde hace tiempo pues, he seguido la pista como autor. Cuéntanos qué fue lo que te condujo a escribir este libro, porque además tuvo un impacto mediático importante, porque tú además de ser científico o filósofo eres comunicador, o sea que tienes, digamos, madera para los medios, te sabes manejar en ellos. Sí, bueno, Eso te dio cierta ventaja mediática para sí. las ideas, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue que tuviste la idea de escribir este libro y darnos la idea general del libro y ahí seguimos? Sí, bueno, la idea básicamente surgió porque yo había estudiado químicas y también periodismo en la universidad y los estudié a la vez y siempre dije, y me sorprendió en España al menos, que nunca me convalidaran nada de una carrera a la otra, como que estaban muy diferenciadas, ¿no? Luego trabajé como científico un poquillo, pero básicamente luego me fui al periodismo, ¿no? En la agencia EFE y en el diario El Mundo. Y en el diario El Mundo fue por primera vez porque yo en EFE hacía política, y en el diario El Mundo fue por primera vez donde me dijeron, pues puedes hacer ciencia, ¿no? Y entonces unir dos titulaciones que al menos en los países latinos están muy separadas, porque es verdad que en Estados Unidos y en otros países tú puedes coger una asignatura de ciencias dentro de una carrera de letras o al contrario, ¿no? Pero en estos países están muy separadas, o al menos en España yo lo había vivido como muy separado, ¿no? Y luego, bueno, pues fui a la universidad, hice la tesis doctoral de periodismo y en 2005-2006 tuve la oportunidad de ir a Londres, a la London School of Economics, estar un año allí y reflexionar un poco básicamente sobre las diferencias entre la cultura de ciencias y la cultura de letras. Y algo que a mí siempre me ha sorprendido y de alguna manera, siempre he pensado en ello, porque al final trabajo en Madrid, pero soy canario, y en Canarias siempre nos hemos preguntado, ¿qué hubiese pasado si en lugar de haber sido conquistados por Iberia, por los ibéricos, por Castilla, también hubo aquí emigración portuguesa, hubiésemos sido conquistados por Inglaterra, ¿no? Es decir, y esa fórmula de que mientras en Salamanca estaban valorando si los indígenas tenían alma o el misticismo de Santa Teresa de Jesús, pues en Inglaterra tenían el empirismo de Francis Bacon y estaban valorando por qué en un caso, cuando se pone agua hirviendo, de repente la tapa empieza a moverse, que es el origen de la termodinámica, luego Faraday con la electricidad, etcétera, ¿no? Es decir, aquí llevábamos unas reflexiones un poco teóricas y muy religiosas, y cómo eso había afectado a la cultura de letras y había afectado también a la cultura de ciencias, ¿no? Porque yo siempre digo que un país como México, que tiene 100 millones de habitantes, o más de 100 millones de habitantes, solo tiene un premio Nobel de Ciencias, que además está trabajando en Estados Unidos y trabaja en Estados Unidos, y Australia, pues, que apenas tiene 20 millones, pues tiene 9 Nobeles de Ciencia. No sé, ¿por qué esa diferencia, no? Y a mí eso me preocupaba, porque a mí me parece que siempre detrás de un modelo económico importante, siempre hay un modelo tecnológico. O sea, yo siempre digo que hay tres fórmulas para tener una economía solvente. Una es pues el conquistar nuevos territorios y apropiarte de esa riqueza, que eso ya está hecho, el mundo ya está totalmente conquistado, ya no hay más territorios que conquistar. Otras son los recursos naturales, pero los recursos naturales tienen el problema de que básicamente pues pertenecen a lo que llamamos, los países con recursos naturales tienen una tragedia enorme, porque realmente los recursos naturales, al ser materia, pues los cogen las clases extractivas, las clases altas extractivas, y ahí hay un problema, ¿no? Y otro es tener tecnología. Es decir, Suiza, que no tiene ni recursos naturales
ni tiene, es muy pequeña, no tiene recursos naturales, es decir, no tiene ni turismo, ni nada, ni siquiera turismo tiene, o de excesivo, no ha conquistado nada, y sin embargo, pues es centro no solamente de finanzas, sino de la industria química mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, relojes, tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, eso me importaba, ¿no? Y el libro, bueno, pues tuvo su repercusión porque, bueno, en España duele que se critique la cultura española. Y yo decía que, evidentemente, son dos tipos de cultura. O sea, yo no critico el misticismo de Santa Teresa de Jesús. Digo, y ha derivado en cosas artísticas muy interesantes, ¿no? Como el éxtasis de Santa Teresa, etc. Digo que es diferente al empirismo de Francis Bacon, son dos formas de pensar distintas. La escuela de Salamanca es una escuela muy basada en un humanismo que no digo que no sirva, pero que es verdad que expulsa las ciencias naturales del concepto de cultura, es decir, para España y para un español y para un hispano, las matemáticas o la física o la química no son humanidades, es decir, es como si no estuviesen hechos por humanos, sino por marcianos, ¿no? Entonces, todo esto, que no deja de ser ideas polémicas, pues es la base del libro, que tiene que ver con mi doble formación en letras y en ciencias, que tiene que ver con mi trabajo de periodista, también con mi tesis doctoral, etcétera, y con mi estancia un año en Inglaterra, donde vi un poco las diferencias culturales entre los países. Claro. Bueno, tú estás en Canarias, o eres originario de Canarias, ¿no? Que podríamos decir que está medio camino entre España y América. Tanto geográficamente como en estas cosas que tú estás hablando. Yo te voy a decir, en América es incluso peor que lo que tú dices, porque bueno, tú como español dices, bueno, el misticismo de Santa Teresa, cuántos ángeles hay en la punta de un alfiler, todas esas cosas, ¿no? Pero en América está el añadido indígena, y del cual se saca provecho, mucho provecho político con los movimientos indigenistas, ¿no? Entonces, un político para ganar votos, sobre todo en países que tienen alta población indígena, como Bolivia, Perú, pero Venezuela también, los demagogos generalmente lo que dicen es, bueno, esas cosas de tecnología y de ciencia, todo eso tiene un trasfondo colonialista que no es nuestra realidad. Nosotros tenemos una realidad distinta de conexión con la Tierra. Entonces, bueno, ellos pueden hacer sus fórmulas matemáticas y todo lo que ellos quieran, pero nosotros sentimos a la Tierra como nuestra. Y ellos pueden tener sus laboratorios con tubos de ensayo y examinar vacunas y todos los experimentos microbiológicos que ellos quieran hacer, pero nosotros tenemos hierbas y tenemos viajes chamánicos y cosas por el estilo, y se le ha sacado un gran provecho político. Y a lo que quiero llegar con esto es que, y no sé si tú te encontraste con esto en España, pero en América esto es un tema muy politizado, porque todo eso que tú acabas de decir, a todo eso se le pone la etiqueta de neocolonialista. O sea, ya el mero hecho de ver al mundo anglosajón como un mundo con instituciones admirables, ya eso es anatema. Pero bueno, porque mira el gran daño que ha hecho Inglaterra al mundo, ¿no? O sea, con la forma en que maltrataron a la India, a la larga fueron cómplices en la parte de Sudáfrica, todas esas cosas. Entonces, claro, yo entiendo todo lo que tú dices, pero es que este mensaje no cala entre las masas porque inevitablemente te van a reprochar y te van a decir, y ahora con esta cosa de George Floyd en Estados Unidos, más aún, tú eres racista, porque todo eso que tú estás diciendo es la narrativa del hombre blanco occidental que quiere imponer los números y bueno, la visión objetiva de todo eso por encima del misticismo. ¿Qué responde? ¿Qué responde a eso? Porque bueno, yo, Franco, a mí cuando me dicen eso, yo me siento acorralado, como el título de tu libro, la ciencia sí. en las cuerdas. Entre las cuerdas, sí, ahí. Sí, Sí, y no hallo cómo salir de esa esquina. Entonces, ¿qué nos dices tú? Bueno, aquí hay dos elementos, ¿no? Y se puede ver desde dos perspectivas. Es cierto que a lo mejor puede ser políticamente incorrecto, pero la ciencia básicamente es occidental. Empieza en Grecia con la duda socrática, con la lógica de Aristóteles, tiene ahí una proyección, y luego sobre todo empieza con el Galileo cuando
desautoriza de alguna manera o a las autoridades en aquel momento y la narrativa vigente, al decir que, bueno, que la Tierra no es el centro del universo. Ya lo había dicho Copérnico antes, pero lo hace en un libro de divulgación muy potente, y dice que él es más que las otras autoridades porque él tiene datos. Esa forma de hacer experimentos, él tiene un telescopio en donde ve que las lunas de Júpiter giran alrededor de Júpiter y no alrededor de la Tierra, y por lo tanto dice, esta narrativa que nosotros hemos construido, cristiana, de que la Tierra y el ser humano es el centro de todo, no es cierta, porque por lo menos en Júpiter las lunas giran alrededor de Júpiter. Esto es europeo, es verdad. Empieza en Grecia, en la cultura griega, ateniense especialmente, y luego, bueno, pues Galileo, Newton, etcétera, es un tipo de cultura. Y es verdad que puedes decir, bueno, es que hay otras culturas, y eso también ocurre en España, de la cultura mística, ¿no? Bien, yo lo entiendo. Lo que pasa es que la explicación de la naturaleza y el estudio de la naturaleza de este modo te da un gran poder. ¿Por qué? Porque quien tiene la tecnología, no es cierto esta idea cristiana de que todos los seres humanos son iguales, no es verdad, eso es una idea cristiana que surgió, pero en realidad los seres humanos que tienen tecnología son más poderosos que los que no la tienen. Y y por lo tanto, además, quien tiene vacunas, quien tiene, no sé, pues tiene mayor esperanza de vida, etcétera, etcétera. Esto es así. Por lo tanto, ir en contra de eso, que al final es desde mi punto de vista, un conocimiento que tiene que ser universal para todos, pues a mí me parece que es empobrecedor. Y el caso más claro lo tenemos en Asia, es decir, en China. China fue siempre un imperio importante. China es un imperio que, bueno, ellos tienen el idioma chino es el mismo que hace 2000 años, como si nosotros habláramos en latín, por ejemplo, ¿no? Ellos siempre han sido poderosos, pero en el siglo XIX fueron humillados. ¿Y por qué fueron humillados? Pues fueron humillados porque no tuvieron el método científico. Yo también lo digo en el libro, es decir, China fue la descubridora de 3 artefactos, 3 herramientas que le dieron a Occidente el poder. Uno es la pólvora, con el que se pudo conquistar muchos más territorios. Otro es la brújula, con la que se pudo ir a sitios lejanos y no perderse. Y otro es el papel, incluso la imprenta, que luego el otro tipo de imprenta fue en Alemania, pero el papel es un invento chino, y si no, y yo no sé cómo hubiese sido la revolución que ocurrió en la revolución de Gutenberg sin tener el papel, ¿no? Entonces, pero ellos no tuvieron el método científico, es decir, señores, voy a experimentar, hacer un experimento, voy a ver lo que pasa, a partir de ahí saco una ley, además la publico, la hago pública, todo el mundo lo repite, hay una reproducibilidad de esto, y no es simplemente una narrativa. Esa es una diferencia importante, un salto importante de pensamiento, que no han hecho, es verdad, no lo hicieron otros pueblos, incluido el hispano, no fue así, pero a mí me parece que es algo que te da mucho poder. Y China, y Asia en concreto, también Corea del Sur, etcétera, lo han asumido. Lo han asumido hasta tal punto que el Gaokao chino, que es un poco como si fuera la selectividad que hacemos en España o el examen que se hace antes de acceder a la universidad, en el Gaokao chino, que es dificilísimo, toda la gente, incluso la gente que se tiene que ir a letras, a derecho, etcétera, tienen que examinarse de matemáticas y de física. Y ellos han visto, y es muy interesante, los chinos que tienen una cultura impresionante, milenaria, o sea, los chinos tienen mejor literatura que la nuestra, tienen mejor arte, o sea, no podemos ser eurocentristas de pensar que la literatura es occidental o que el arte es occidental o que... No, 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 ellos tienen todo mejor. Sin embargo, los chinos aprenden nuestra grafía latina no para leer a Virgilio, a Cervantes o a Shakespeare, la aprenden para aprender a formular química. Y aprenden nuestros números para las fórmulas matemáticas y físicas. Ellos saben que eso ellos no lo tuvieron y cogen ese conocimiento y lo adquieren. Y de ahí parte cuando ellos lo asumieron y empezó a ver, que esto lo digo en mi último libro, en Science on the Ropes, que es un poco la ampliación de esto a Asia, ¿no? Cuando vieron eso y todos sus líderes provenían de ciencias o de ingeniería, China empezó a despuntar y hoy en día es la segunda economía del mundo.
Y vuelvo a repetir lo mismo, China no es un país que tenga muchísimos materias primas, es un país gigante, pero es un gran mercado, no tiene grandes materias primas, y vio que la única manera de ser poderosa es con la tecnología informática, con la tecnología robótica, con la tecnología incluso biológica, porque China tiene una ventaja frente a Occidente. Ellos no tienen esta cultura cristiana que nosotros tenemos de que el ser humano es semejanza de Dios y no se puede cambiar, y básicamente ellos, yo creo que hay laboratorios que están manipulando, por ejemplo, bueno, ya hubo un experimento de un científico chino que cambió el genoma de dos niñas para que no tuvieran no tuvieran SIDA, ¿no? Es decir, esas niñas son más humanas, son humanas más, o sea, más potentes que otros humanos que pueden tener SIDA, ¿no? Entonces, básicamente, ellos no tienen esa consideración de que el ser humano no se puede cambiar porque tienen otra visión de las cosas. Y sí que tienen que la tecnología, y el ser humano no se cambia con misticismo, el ser humano se cambia genéticamente, porque eso está demostrado, ¿no? Es decir, la teoría atómica no es una narrativa. Tú puedes hacer una bomba atómica, entonces tú tienes más poder si tú haces una bomba atómica, no es simplemente narrativa. El rechazar eso es rechazar una parte súper importante de la cultura humana, que no es simplemente algo que te pueda servir para tener un poco más de cultura o menos, es que te da poder. Y en un mundo globalizado... Lo que siempre responden esta gente a la cual he tenido que enfrentar y de la que te estoy hablando, sí, es verdad, tienen poder. La ciencia, claro que te da poder, pero es un poder demasiado peligroso. Y entonces se evoca, por ejemplo, el argumento de Frankenstein. Sí, ok, en China, muy bien, está esa manipulación genética para que el SIDA no se desarrolle en esas dos niñas, pero ese es el primer paso hacia la eugenesia, hacia crear una casta de gente con genes superiores y el resto de los oprimidos, ¿no? Y bueno, sí, sí. vamos aquí al argumento de Frankenstein, ¿no? Cuando Mary Shelley escribió esa famosa novela, esa era su gran preocupación, que todos esos grandes descubrimientos en la revolución industrial, porque esto es a inicios del siglo XIX, desembocaran Claro. ¿no? Ese es un... Y claro que era el miedo de la época, y ahora si te fijas, las películas de Spider-Man o de no sé qué, pues el problema es la genética, es el miedo de la época, y el cine y la literatura lo reflejan. Y Frankenstein pues reflejaba ese miedo, porque date cuenta que Frankenstein proviene de un experimento que ella vio, que era los inicios de la electricidad. En ese momento había un experimento en el que tú pones dos electrodos en un cadáver, el cadáver se mueve, y se pensó que la electricidad, que por cierto fue prohibida por la Iglesia Católica, a pesar de que hoy en día tiene muchísimos impuestos, la electricidad podía revivir, podía resucitar a los muertos, y entonces hubo mucha polémica con la electricidad, y el problema es que, claro, la gente que siguió investigando en la electricidad y que siguió teniendo electricidad, pues está en un estadio superior. Y es verdad que existen todos esos peligros. Lo que sucede es que hay dos fórmulas. Si unas personas y unos países, tú no puedes obligar a un país como China a no hacerlo. Porque la gente, es como si España obligara, porque esto ya se vio, España con la contrarreforma no quería que se investigara en ciencia, en la naturaleza, y no lo quería por dos razones. Primero, porque la investigación de la naturaleza se consideraba paganismo, y por algunas partes de la religión cristiana consideraban que la adoración e investigación de la naturaleza era paganismo, y por lo tanto no quería que se investigara eso. Por otro lado decían, si eso no está en la Biblia no sirve para nada, porque es verdad que la Biblia, cuando tú le preguntas a la Biblia por qué un caso de agua, con agua hirviendo, la tapa se levanta con el vapor de agua, pues esa respuesta no está en la Biblia. Si no está en la Biblia es irrelevante, ¿vale? Entonces, España no quiso, y en sus universidades, tanto en Salamanca como las que extendió por Latinoamérica, eso no se estudiaba más derecho o Aristóteles, etcétera, que física, química o biología, ¿no? Es decir, eso era así. Bueno, el darwinismo fue complicadísimo de introducir en España, y se introdujo, por ejemplo, a través de la secundaria, más que por la universidad, por la presión que tenían las universidades. Entonces, eso es así. Ahora bien, como consecuencia de eso, el mundo anglosajón siguió investigando por su lado, y claro, luego tuvo la hegemonía que tuvo. Es decir, si tú eso a toda la humanidad no le dices, esto no se puede investigar, y eso no lo va a asumir nadie, tú te quedas en desventaja. ¿Qué es lo que le ha pasado a Latinoamérica frente a Asia? A Latinoamérica en los años 40
y los años 50 y los años 60 era más rica que China y que Corea. Tenía mayor nivel cultural. ¿Qué pasó? Que en Latinoamérica no ha habido ni políticos, científicos ni ingenieros, ni la élite estudia ciencia e ingeniería, ni se ha hecho una política durísima en que todos los estudiantes tienen que estudiar ciencia e ingeniería. Y entonces, pues ha quedado donde se ha quedado, es decir, con una economía que proviene de vender sus recursos naturales. ¿Y para qué sirven los recursos naturales? Pues no sirven para nada si no tienes tecnología. ¿Para qué sirve el petróleo? El petróleo es conocido desde los griegos, es conocido el petróleo. No sirve para nada sin la revolución industrial. Es decir, no te sirve, porque y cuando tú solo tienes recursos naturales, si los que tienen la tecnología deciden cambiarla, tú te quedas sin nada. Y eso le pasó, me parece, a Chile y a Perú, con lo que llamaban el guano, que era una especie de abono que tenían, que venía, vivían de eso realmente, de los nitritos, de los excrementos de aves que había por allí, y cuando los químicos ingleses sintetizaron los nitritos y los nitratos y se sintetizaron los abonos inorgánicos, y cuando Bornhaber hizo la síntesis del amoníaco a través del nitrógeno atmosférico, pues ya eso se acabó. Entonces resulta que tú estás en manos de los que hacen la síntesis, de los que saben hacer la síntesis del amoníaco. Y no solamente porque además la síntesis del amoníaco es muy importante, porque te da esa doble, a mí me gusta mucho, parece una tontería de nitrógeno más hidrógeno que te da amoníaco, pero implica varias cosas. Primero, que esa reacción química fue la que hizo que todas las predicciones de que la humanidad se moriría de hambre de Malthus no fueran ciertas, porque realmente hubo muchos más abonos y somos muchos más millones y hay menos hambre, es decir, que cambió esas predicciones económicas porque no tenían en cuenta la tecnología. Y por otro lado, bueno, hay gente que dice, bueno, es que a Bornhaber a esto hay que hacerle un monumento porque la gente vive y come gracias a los abonos químicos, ¿no? Pero también los nitritos y los nitratos son el origen de las armas químicas de la Primera Guerra Mundial. Es decir, como toda la tecnología tiene una doble, pero ¿y qué vas a hacer? ¿No vas a usar nitritos y nitratos y te vas a morir de hambre? Pues tienes que usarla de alguna manera, porque el que tenga eso es importante. Y luego la síntesis del amoníaco tiene para mí otra cosa importante, y es que hay una parte que es ciencia pura, que es que no hubiese pasado de ser una mera, bueno, pues una mera reacción química más, que es una anécdota en una clase de química, y luego hubo un empresario que utilizó eso, lo industrializó, sacó una especie de, bueno, pues una renta mercantil de eso, y por eso tuvo éxito, porque se industrializó. Es decir, hay una conexión entre la ciencia, la tecnología, la industria, el capitalismo industrial. Es decir, pues es así. ¿Y qué pasa? Tú puedes estar en contra y podemos hablar de que eso ha implicado el cambio climático, o sea, la destrucción de la naturaleza. Si todo eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que si unos lo hacen y otros no, y tú te quedas con el chamanismo, pues es que los que se quedan con la química y con la física te van a sacar las plantas que tú creías y que tú en la selva amazónica utilizabas para curación, les traen los productos que realmente son válidos, hacen una síntesis química de eso, los mejoran, por lo tanto ya no es tu producto, y van a tener la economía y el poder. Y además te vas a quedar sin ese producto, porque químicamente se puede hacer desde otro producto, es decir, no lo van a apropiarse de tu conocimiento y se van a aprovechar de eso. Y para que lo hagan otros, lo tienes que hacer tú. Y es el problema, ¿no? Es decir, el problema es que, claro que tienes efectos y es verdad que cuando se habla de, yo por ejemplo, cuando se critica a los periodistas, yo siempre pienso que el periodismo ha hecho algo muy bueno, ha defendido los derechos civiles, que es muy importante, y por otro lado ha defendido esta concepción que tenemos ahora de que hay que cuidar la naturaleza, porque si tú te fijas, tanto las religiones monoteístas que nacieron en sitios donde la naturaleza no es muy exuberante, como el norte de África y Asia, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo,
consideran que la naturaleza está para ser sometida. Y luego Roma también, el Imperio Romano y la concepción romana es que la naturaleza hay que someterla, porque de hecho los romanos, una de las grandes derrotas que tuvieron fue en Alemania, o sea, la Europa del Norte no la pudieron romanizar como quisieran por el exceso de bosques que había, y los odiaban porque no podían expandir su imperio con los bosques. Y tenemos esa concepción cultural aún, ¿no? Y eso ha cambiado. Yo eso lo entiendo, pero la forma de mejorar el medio ambiente, el cambio climático, etcétera, no es ni con el chamanismo ni con el misticismo, es con la ciencia. O sea, y solo es esa, o sea, no se puede hacer de otra manera. Y vuelvo a repetir una idea que para mí es básica. Si hay un país que apuesta por la ciencia, como Corea del Sur, como China, como Japón, y otro que no lo hace, esos países, independientemente de la narrativa que tengan, etcétera, van a ser superiores. Van a ser superiores porque van a tener tecnología que los hace superiores. El ser humano no es no es verdad que seamos maravillosos, ni nadamos bien, ni corremos bien, ni somos los más veloces, ni somos los que más nadamos, ni volamos, etc. Lo hacemos porque tenemos la tecnología y eso nos hace superiores. Y el humano que no tenga esa tecnología no tiene ese nivel, no puede competir. Entonces, no puedes ir a una guerra cuando unos tienen más tecnología que otros. Y claro que es injusto. Yo que soy canario y que fuimos invadidos por España, estamos tan tranquilos aquí, invadidos, colonizados y conquistados, que dicen, bueno, pero es que tenían la tecnología. Tenían una tecnología que aquí los aborígenes en Canarias no tenían, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos ha dado esa lección. Y luego, una vez que ya hay unas reasignaciones culturales, pues tienes que coger la científica. No digo que no se sepa lo otro, pero es que estás en inferioridad de condiciones si no aceptas la química frente al chamanismo. Lo que pasa es que quien se opondría a lo que te estoy diciendo, y yo te lo digo porque yo me encuentro con gente así a cada rato, ellos lo que dicen es, todo esto que tú dices es el discurso del colonizador. Y para darle justicia al guanche canario, pues hay que, yo no conozco mucho la cultura guanche, pero bueno, para hacer justicia a los indígenas venezolanos, Sí. pues hay que reivindicar lo que ellos llaman los saberes ancestrales, los conocimientos ancestrales, ¿no? Que el chamanismo es una de esas manifestaciones, pero ahí también. Porque si no, pues terminan siendo como Hernán Cortés, que llega a lo bravo y destrona lo que había antes. Y hay gente que incluso a eso lo llama violencia, porque según ellos, o sea, ellos dicen, según ellos, violencia no es nada más agarrar una espada y matar a un indio, no. Eso ciertamente era la conquista en el siglo XVI. La conquista ha continuado en la medida en que un tipo como tú y yo le decimos a un estudiante indígena en nuestros salones de clase, señor, lo que usted cree sobre los mitos y sobre que ciertas enfermedades se pueden curar con viajes chamánicos, eso no tiene fundamento empírico. Para ellos, decir algo como eso es violencia. Incluso hay un pensador portugués que se llama Boaventura Sousa Santos, que está muy de moda en estas cosas, que él dice que él llama eso violencia epistémica y que lo que tiene que haber es una epistemología del sur, y supongo que incluye a Canarias en eso también, donde dice que, bueno, precisamente ya tuvimos suficiente 500 años desde que llegó Colón, o en el caso de Canarias 600, porque fue un siglo antes de que llegó Colón, pues llegó la hora de reivindicar. Yo, ¿qué puedo decir a un tipo que me dice eso, Carlos? Dame un consejo. Sí. Bueno, en Canarias no existe ese problema porque aquí la población que había aborigen era blanca, porque era del norte de África, era igual que la de Europa, y entonces no existe racialmente alguien que se pueda llamar indígena, porque no hay diferencia, ¿no? O sea, aquí la población aborigen era blanca, igual que la de el norte de África o la del sur de Europa, ¿no? Es decir, incluso con ojos más claros, etcétera, que las de españolas. Es decir, que aquí no hay alguien que racialmente se vea diferente y por lo tanto tenga la necesidad de tener su cultura. Es decir, yo eso lo puedo entender, ¿eh? Ojo, lo puedo entender porque dice, bueno, es que me están aculturizando, porque a mí no me van a aceptar en esta raza porque no soy de ellos, y eso lo puede ver uno a veces en Estados Unidos, que uno lo puede entender. O sea, yo cuando fui a Estados Unidos, fue la primera vez que a mí me preguntaron la raza. Yo nunca había pensado en raza, porque aquí en España nunca la preguntan. ¿Entiendes? Porque no hay raza, o sea, no todo el mundo es parecido, entonces no hay razas y no se diferencia. Entonces, yo lo puedo entender.
eso, porque tú dices, bueno, es una fórmula que nosotros tenemos porque si no nos quitan todo. Y es muy hegemónica. Entonces yo ahí lo puedo entender. Pero lo que sí es cierto, entonces nosotros, por ejemplo, en Canarias no tenemos ninguna cultura de lo que hacían, o sea, no tenemos la cultura tan potente que había en América, porque ahí era una cultura impresionante. Pero, en cualquier caso, yo lo que sí que creo es que si tú solamente estudias chamanismo y no estudias química, pues estás en inferioridad de condiciones, porque esta fórmula que ha hecho desde Grecia hasta Galileo, Copérnico, Newton, etcétera, etcétera, que Newton también estaba, tú lo sabes muy bien, daba una de ciencia y otra de magia, ¿no? Era en ese momento en que la ciencia todavía era chamánica una parte, ¿no? Es decir, que no tal. Pero cuando eso se depuró, pues es una forma de pensar muy potente, que te da lugar a cosas muy importantes y que te da más poder. Entonces, ¿qué pasa? Que te vas a quedar en inferioridad de condiciones con más dureza, porque ¿de qué vas a vivir? Los chamanes podían vivir en un mundo no globalizado, en donde tú no vieras la televisión, que por cierto tiene que ver con tubos catódicos, con electrones, con el modelo atómico, etcétera. Donde no tengas internet, donde no tengas móviles, donde no tengas nada. Entonces que no lo necesites, pero si, lo que no puedes hacer es pensar, utilizar un móvil y no saber cómo funciona. Utilizar una fotocopiadora y no saber cómo funciona. Utilizar el correo electrónico o el WhatsApp y no saber qué es. Porque eso te convierte en un ser humano inferior. Si no lo usas, no. Pero si lo usas y no sabes cómo funciona, ni sabes producir algo mejor que eso, te convierte en un ser humano inferior porque otros sí saben cómo funciona. Igual que alguien que está en la selva. Yo voy a la selva amazónica, a mí me pasó una vez que fui a hacer una noticia en la Guayana francesa, que está, como sabes, está ahí en la plataforma de lanzamiento de la Agencia Espacial Europea, y está en la selva del Amazonas, y me acuerdo que me dijo un jefe mío en el diario El Mundo, oye, vete a hacer un reportaje en el Amazonas. ¿Cómo me voy a meter en el Amazonas? Si es que me voy a perder. Es decir, en el Amazonas, donde no tienes absolutamente ningún contexto, ni de teléfonos móviles, ni de química, ni de física, ni de nada, esa sabiduría es súper importante para sobrevivir. Y si yo voy al Amazonas, yo me voy a morir. Porque esa sabiduría es la que yo necesito. Pero si tú estás viviendo ahora con teléfonos móviles y con aeropuertos en donde te puedes contagiar de cualquier cosa, etcétera, etcétera, tienes que saber hacer vacunas, tienes que saber hacer eso, porque si no, no estás en igualdad de condiciones. Y estás haciendo... Sí. El argumento en América no es de rechazo a la química, a la física o al teléfono móvil, sino más bien de reivindicación de lo otro, y ellos dicen que pueden coexistir. Pero yo ahí no estoy tan seguro de que se pueda coexistir. O sea, yo no veo que la astronomía pueda coexistir con la astrología. Yo no veo que la teoría de que la enfermedad causada por microorganismos pueda coexistir con la teoría de que es causada por espíritu. ¿Tú crees que pueden coexistir? O sea, ¿hay una forma de conciliar el mundo? No, es que claro, es que la ciencia es un refinamiento. Claro, es que, a ver, la ciencia es un refinamiento cultural superior. Entonces, claro, antes de la ciencia, en la Edad Media, se pensaba, por ejemplo, que la gente que tenía epilepsia estaba endemoniada, y eso es una creencia estupenda que se creía y tal. El hecho de saber cómo funcionan las neuronas, cómo es que es una enfermedad neuronal con problemas en la mielina, etcétera, etcétera, que es una sustancia química, etcétera, etcétera, pues eso ha avanzado. Y claro, es que están en la época precientífica, donde nosotros también teníamos esos conocimientos. O sea, esas narrativas se tenían en Europa también, que eran precientíficas. Y Sí, las tenía todo el mundo. el argumento de estos demagogos, como yo los llamo, es que, bueno, está muy bien, puedes tener teléfono y enseñar química y física, pero respeta lo otro también. Las dos cosas pueden coexistir. Yo creo que es peligroso. Por ejemplo, la astrología en Occidente es peligrosa. La gente se gasta muchísimo dinero ahí y que le dicen nada. O sea, no puedes hacer ninguna predicción de nada, ¿no? Entonces, haces profecías que se cumplen o no se cumplen, etc. Entonces, básicamente, pues eso no sirve, ¿no? Entonces, claro, es que
el llegar a esa depuración del método científico es uno de los avances más refinados del pensamiento. Entonces, claro, es que tú puedes coexistir, vale, pero ¿de qué me vale a mí saber que los cánceres no se pueden casar con los virgos o con los no sé cuántos? Es que no sirve para nada eso. No tiene ningún... porque no te lleva a nada, ¿no? Entonces, pero también entiendo que desde un punto de vista cultural tú puedes decir, vale, yo pienso que esto hay que hacerlo, porque claro, a mí lo que me da miedo, y es lo que hablo en mi libro en inglés y en español, es que la gente en Latinoamérica no estudie ciencias porque piense que eso es aceptar la cultura colonial. Y entonces, al no aceptar ciencia y no haber suficiente número de físicos, de químicos, de ingenieros, tienen que venir de fuera, les colonizan todos sus productos y ellos tienen su cultura, pero es que la cultura que no es de ciencias es simplemente narrativas que te pueden venir bien y que sirven. O sea, es que ¿hace falta estudiar a Santa Teresa de Jesús? Pues sí, a mí no me parece mal el misticismo y que un ángel le clave una flecha en el corazón. Pero si solo haces eso, no vas a tener poder, te vas a quedar atrás como le pasó a España respecto a Inglaterra y como está pasando ahora a Occidente frente a China. Es decir, independientemente, solamente desde un punto de vista pragmático, ya solamente desde ese punto de vista te interesa, porque es un tipo de pensamiento que te lleva más allá que el otro, que al final cada ser humano piensa de una manera distinta y ninguno ha llegado a nada. Es decir, el chamanismo son formas culturales que servían en un determinado momento, igual que a nosotros nos servían pues esas narrativas que hubo en el cristianismo. En Grecia servían las narrativas de los dioses, del Olimpo, etcétera, etcétera. Son narrativas que servían en su momento, pero que son precientíficas. Es decir, cuando ya vino la ciencia, pues ya un poco esas narrativas se quedan cojas, porque es que implica que esos se equivocaron y un pensamiento mucho más poderoso, ¿no? Y China, y yo vuelvo a decir, o sea, con todos mis respetos a Latinoamérica, la cultura china es muy superior incluso a la europea. En literatura, en arquitectura, en filosofía, en todo. Pero no tuvieron el método científico. Y ellos no dicen, es que estoy en contra de mi cultura china por no estudiar química. No, 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 no. Ellos estudian química, estudian física y son muy importantes el estudiar eso, ¿no? Igual te digo, por ejemplo, estudiar las disciplinas económicas, las empresas, cómo se gestionan las empresas. Pues es que no es igual gestionar una empresa en un mundo global que gestionar una economía en una tribu del Amazonas. Bueno, Y claro que pasa habría que que hacerla allí. ya la mera mención de que hay culturas superiores a otras, eso ofende a mucha gente. Bueno, a ver... A mí no, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho, a pero ver, lo que te quiero decir es que con los interlocutores que yo sí, o encuentro, sea, cada vez que yo menciono lo que tú estás mencionando, de que, bueno, de que hay culturas mejores que otras, o sea, y no nos engañemos. yo no digo, a ver, yo no digo que haya cultura, o sea, vuelvo a decir, o sea, yo digo que la cultura china sí que es, o sea, tiene, vamos a ver, no es lo mismo una cultura china que es milenaria y que tiene un desarrollo impresionante, pues como la cultura, por ejemplo, la cultura indígena guanche de mi tierra, pues no llegó muy alto, y eso que venía del norte de África y tenía contactos con el Egipto antiguo y con los fenicios, o sea, es decir, estaban en el norte de África, que en ese momento era lo más importante del mundo, ¿no? Pero luego se vinieron aquí, estuvieron aislados y la cultura no era muy poderosa, o sea, no era muy potente, y por eso, cuando vinieron los castellanos, pues se perdió la cultura que existía. Hay culturas que, en cualquier caso, o sea, yo sí que creo que las letras, la literatura, la pintura, a mí me encanta más la pintura peruana que la pintura renacentista europea, ¿entiendes? Y me gustan Claro, más los es que belenes peruanos que es los lo que belenes yo... de Nápoles, eh, ¿entiendes? O sea, eh, yo no pondría nunca un belén de Nápoles en mi casa y si tengo uno peruano, ¿no? Ahora bien, rechazar la ingeniería, la física, la química, la biología molecular, en estos momentos te va a perjudicar porque es que es muy poderoso ese conocimiento. El resto no. Yo estaría de acuerdo, por ejemplo, aunque en Latinoamérica se habla castellano, yo estaría de acuerdo en que no se estudiaran. Yo estoy muy en contra, yo además lo he dicho públicamente, en que en España la gente que estudia lengua española solo estudia los autores españoles. Eso como si en el cine solo ves el cine español. Pues te pierdes mucho cine.
Yo pienso que hay que estudiar universal, y hay autores universales, y no entiendo por qué no estudiamos autores chinos, o autores ingleses o rusos o los que fuera, o hispanoamericanos. O sea, es decir, hay que estudiarlos. Y la literatura, incluso la filosofía, o sea, a mí lo que dice a lo mejor pues Kant o Nietzsche sobre Dios, pues es igual que lo que dice sobre a lo mejor un chamán o lo que dice Confucio. Quiero decirte, a lo mejor eso, pues sobre eso se puede discutir, que todos son parecidos. La literatura, las historias que se cuentan pues son iguales. La arquitectura de las poblaciones antiguas americanas de Sudamérica son impresionantes, la arquitectura que se ve, ¿no? O sea, no es mejor, una catedral europea que eso. La música tampoco tiene por qué ser mejor. Ahora bien, la química, la física, es que pienso que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que no es química, física, biología molecular y matemáticas, y otra cosa es el resto. Y ahí yo sí que creo que es muy importante. Y quien sepa de eso va a tener muchísimas más posibilidades. Porque es un conocimiento que te abre muchas posibilidades, que te da poder. Y lo otro te define quién eres tú como humano, etcétera, etcétera. Pero yo en ese sentido sí que no creo que el cristianismo sea una cultura más avanzada que las formas que tienen de las religiones en Sudamérica. No lo creo, porque es una narrativa al final que ha dado que sirvió para lo que sirvió y que se fue donde fue, ¿no? Entonces yo ahí sí que no estoy de acuerdo, pero sí que creo que rechazar y no estudiar muchísima física, química, biología molecular y tecnología, ingeniería, informática, todo esto, te retrasa muchísimo, como país, como persona, etc. Y además otra cosa que a mí me parece importante, la visión del mundo que da la ciencia, es decir, que somos átomos, que nos integramos luego en otro planeta, en otro universo, en otro sistema solar, etc., a mí me tranquiliza mucho. Si yo hubiese creído la versión cultural de la que yo provengo, de que hay un juicio final y que yo estaría aterrorizado. ¿Entiendes? Porque vamos, es una narrativa que sirve para cosas, pero que desde luego servía para aterrorizar a la gente, ¿no? Y esta visión a mí me encanta, que es una visión que, como tú bien sabes, viene de Demócrito, viene de los epicúreos y de disfruta la vida, que al final, bueno, pues hay que disfrutar. Y eso ha sido siempre muy peligroso, esa doctrina, que es una doctrina griega de los epicúreos, ¿no? Y de hecho, si tú te fijas, la tesis de Marx era sobre los epicúreos y la física de los epicúreos, y de ahí salió el materialismo y la doctrina materialista de Marx, ¿no? Es decir, porque él de lo importante que es saber que somos materia. Eso es fundamental, de qué está hecha la materia. Porque si tú sabes de qué está hecha la materia, tienes, como todo es materia, tienes un poder inmenso. El espíritu, cada uno tiene el suyo, y tú puedes pensar que no existe o que sí existe, y ahí, pues vale la opinión, pero en la materia, y los que han estudiado la materia y ver esa... Claro, es que, por ejemplo, Aristóteles se confundió, o sea, todo lo que hizo de ciencias Aristóteles está mal. Entonces, claro, eso es un problema que tuvo España también. Salamanca se seguía estudiando la escolástica de Aristóteles, porque ¿cómo iba Aristóteles no tener razón? Y claro, pues eso se difundió. No se estudiaba a Galileo, no se estudiaba a Newton, no se estudiaba porque se estudiaba Aristóteles y la física de Aristóteles. Que como tú bien sabes, Galileo se opuso a examinarse en la Universidad de Padua porque no quería examinarse de la física de Aristóteles, porque decía que estaba mal. Entonces, claro, es que, bueno, y Aristóteles era el pensador. Y yo a Aristóteles lo doy, por ejemplo, cuando doy retórica y oratoria a mis alumnos, porque la retórica de Aristóteles es maravillosa y la poética de Aristóteles es el inicio del guión moderno de cine. Aristóteles sirve para lo que sirve. Y sirve para la política de Aristóteles, la política de Platón, son súper interesantes. Pero no la física de Aristóteles ni la biología de Aristóteles. Entonces, hay cosas que no sirven. Que no sirven. Y eso no quiere decir que... Pues claro que es inferior. Aristóteles en biología es inferior a Mendel y a Newton y a Galileo.
y es Aristóteles, y es el gran pensador occidental, pues es inferior. Y no hay nada más, o sea, es que lo hemos visto. Y hay que decirlo con pelos y Hay señales. que decirlo. Y eso que tú estás diciendo, yo lo extiendo a las culturas indígenas en el sentido de que, bueno, sí, la gastronomía, la música, todo eso es perfectamente conciliable, pero no, digamos, por ejemplo, las teorías de ellos sobre la enfermedad o, o, No, es que eso puede dar lugar efectivamente a problemas sanitarios graves. Y esto ya Claro, ha ocurrido en África con el SIDA, con el claro. VIH, ha ocurrido, o sea, eso puede dar lugar a problemas graves. Y no, o sea, todo lo que tiene que ver con la materia, y al final una enfermedad es materia, porque nosotros somos materia, y el cáncer es un tipo de desarrollo de la materia, y todo es materia, todo lo que tiene que ver con la materia, la ciencia, el pensamiento científico es superior, es así, porque estudia la materia desde el mejor punto de vista. Lo que no tiene que ver con la materia, pues es todo igual. O sea, a mí yo no creo que, ya te digo, que el cristianismo esté por encima del chamanismo en cuanto a cómo tienes que vivir o qué es un tipo de chamanismo en realidad. En cierta forma, ¿no? Te gustará más o menos, pero es un tipo de chamanismo, ¿no? Y son historias, narrativas para tener, de alguna manera, a la población, a grandes cantidades de población, unidas en un relato. Porque cuando tú tienes grandes cantidades de población, tienes que unirlas en relatos, porque si no se te van de madre. Entonces tienes que unirlas en relatos y eso tiene eso, ¿no? La ciencia no tiene ese interés de unir en un relato. La ciencia quiere hacer cosas. Transformar la materia. Claro, transformar la materia es súper importante, porque vuelvo a decir, un país como Venezuela, que tiene mucho petróleo, si no tiene, y está pasando, o sea, cada vez se está utilizando menos petróleo, etcétera, etcétera. El petróleo durante 2000 años no sirvió para nada. No sirvió para nada hasta que se empezaron los químicos y los físicos anglosajones empezaron a determinar las químicas, las reacciones químicas y los motores de combustión, etcétera, etcétera, porque no servía para nada. Era algo, y de hecho en Arabia Saudí y todos esos sitios que había mucho petróleo, no servía para nada. Y los árabes tenían una cultura también interesante. Y no servía, porque son herederos también del Imperio Romano, de Oriente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Constantinopla fue muy importante, fue un área muy importante. También es verdad que cuando fue conquistada por los otomanos, pues perdió ese esplendor que tenía de saber cultura. Y por cierto, Europa, el Renacimiento europeo tiene que ver con esa caída de Constantinopla en la que empezó a Europa, llegaron textos griegos, empezó a aprenderse griego antiguo para traducir los textos matemáticos, que lo digo en mi libro, sobre todo en Science on the Ropes, es decir, cuando Europa empezó, claro, Europa estaba con textos que venían, estaban traducidos al latín, luego el latín al árabe, del árabe había que al español, y luego, o sea, las traducciones que hacía la Escuela de Traductores de Toledo, que eran 4 manos, en el sentido de que al latín solo podía traducir un clérigo. Claro, el clérigo a lo mejor no sabía matemáticas. Entonces, claro, no había quien entendiera las matemáticas griegas, de Euclides, etc. Entonces, cuando la gente estudiaba griego, no para ser humanista y entender el Acrópolis, no, estudiaba griego para entender las matemáticas, pero no las entendían. Y cuando se entendió Euclides y cuando se entendieron los otros matemáticos alejandrinos, etcétera, se empezaron a hacer pues, la cúpula de Florencia, etcétera, etcétera, porque ya sabía más matemáticas, más tecnología. Y entonces, bueno, pues eso es así. Y ahora que tenemos el problema con la cúpula de Santa Sofía, o sea, perdón, con la mezquita o iglesia o lo que fuera de Santa Sofía, que no se sabe si se quiere volver otra vez a ser islámica, etcétera, la cúpula esa era gigantesca porque tenía la matemática griega cuando la hicieron, porque en Constantinopla existía. Y no se podía hacer otra igual. En Occidente se veía el Capitolio romano, que no se pensaba, cuando se veían los acueductos romanos, en la Edad Media se pensaba que no se podía llegar a ese nivel, nunca. Cuando se descubrió Urano, que lo descubrieron los norteamericanos, era la primera vez desde los romanos y los griegos que se descubrió un planeta, porque no se había descubierto. O sea, se pensaban que eran superiores a nosotros. Claro, claro. Mira, hasta que nosotros supimos matemáticas y empezaron un capítulo que yo tengo en el libro Science on the Ropes, que me encanta, que es el de cómo un poema como el de la naturaleza de las cosas, pues Lucrecio. de Lucrecio, ese poema
dio lugar a cómo es el modelo atómico. Y ese poema fue el origen del modelo atómico, del pensamiento de que estamos compuestos por átomos, y lo que eso supuso en Occidente, que era una herejía todo esto, entre otras cosas, porque como sabes, si el modelo atómico existe, que existe porque existen las bombas atómicas y existe la televisión y todo existe eso utiliza el modelo atómico, pues claro, había un problema en el cristianismo, en el catolicismo, que no se podía, el sacramento de la comunión y la transustanciación de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo no era posible. Y claro, nosotros vivíamos en ese chamanismo, que es que no te olvides que en España del siglo XVIII al XIX, los jesuitas escribieron 400 libros sobre el misterio de la Inmaculada Concepción. ¿Y eso para qué ha servido? ¿Entiendes? Así es que yo soy el primero que digo, y eso es lo que llevamos todavía, o sea, quiero decirte que ¿para qué 400 libros del misterio de la Inmaculada Concepción? Que, por cierto, es la gran aportación que ha hecho España al pensamiento mundial, porque de hecho en España el Día de la Concepción es festivo, 8 de diciembre, el 8 de el diciembre. 8 de diciembre, ¿no? Entonces, sí. claro, es que eso no te sirve. Si en lugar de los jesuitas haber estudiado todos esos libros del dogma de la Concepción hubiesen hecho termodinámica, pues la revolución industrial hubiese estado a lo mejor en España, Hispanoamérica hubiese tenido industria y hubiese sido otra cosa. Pero como no lo hicieron, tuvieron que vivir de lo que otros han hecho. Por ejemplo, el año pasado que se conmemoró el aniversario, se declaró el año internacional de la tabla periódica. Y los españoles descubrieron tres elementos químicos, uno de ellos en las minas de Hispanoamérica, pero no sabía para lo que servía. Por lo tanto, porque no teníamos tecnología para decir esto sirve para esto. Algunos tan importantes como el vanadio, por ejemplo, el platino, que fueron descubiertos por españoles, y si tú no sabes para qué, no te sirven de nada. Entonces, es que es súper importante el tener esa cultura, porque luego tú eso, cuando ese elemento fue visto, descrito por un español, pero cuando fue visto por un alemán el wolframio también fue descubierto por españoles, son esos tres, el wolframio, el vanadio y el platino. Pues el platino los españoles dijeron que no servía para nada porque era un residuo de las minas de plata. ¿Cuál es el que se descubre en América? ¿Cuál es el que se descubre en América? Sí. ¿Cuál fue el que se descubre en América? El platino. El platino, las minas de plata. ¿En las minas de Potosí, en Bolivia? ¿Ahí? Pues no lo sé exactamente, creo que fue en México, en algunas minas de México, pero no lo sé. Lo tendría que mirar. Y no estoy seguro no conocía ese dato, muy interesante. Y no sé si el vanadio también fue en las minas de América, ¿eh? Pero no le sirvió para nada, porque no tenemos ninguna reacción química que se llame la reacción Fernández o el teorema de Pérez. Sí. ¿Entiendes? Entonces, sí, claro, no lo tenemos. Y como no lo tenemos, pues no nos ha servido para nada. Sí. Y yo eso, ya te digo, que es yo veo cómo Asia se ha desvinculado. A ver, ellos tienen su cultura maravillosa, no sé qué, y fíjate tú lo que pasa con la cultura científica, que una vez que tienen la cultura científica y la tecnológica, ahora empieza el colonialismo cultural. Y como tenemos un colonialismo que procede de África, no solamente con apps como TikTok, etcétera, sino con todo el manga japonés, con todas las películas surcoreanas, con música surcoreana. Bueno, pero Carlos, yo le doy la bienvenida. Yo no tengo... No, yo también, por supuesto. Pero ¿cuándo han empezado eso? Cuando tienen una primacía científica. Sí, claro. Porque si no la tienes... Corea del Sur, nadie sabía nada de la música de Corea del Sur hasta hace 10 años. Sí. Ni de las narrativas japonesas. Es decir, bueno, a eso sí que no le doy la bienvenida, el K-pop, porque yo tengo una hija de 10 años y está obsesionada con eso. Bueno, pero ¿cómo realmente ellos tienen esa posibilidad, ¿no? Y a mí me parece que eso es importante, porque es que si no, tú vas a vivir exclusivamente de vender recursos naturales. Sí. Y un país nunca es rico con recursos naturales, porque los recursos naturales siempre son de clases extractivas. Porque los coge o el Estado o las clases ricas, siempre. Mientras que si tú vives de tu intelecto, el intelecto siempre tienes que intentar que lo tenga todo el mundo, porque no sabes dónde te va a salir. No sabes dónde te va a salir, si te va a salir de una pequeña aldea
del Amazonas te va a salir el nuevo genio matemático. Por lo tanto, tienes que intentar darle cultura a todo el mundo. Claro. Sí, sí. Porque si tú Esa es necesitas es la muchos gran tragedia. ingenieros, claro, si tú necesitas muchos ingenieros, no te puedes permitir no darle cultura. Claro. Ahora, si tú no lo necesitas porque lo único que hace es coger la materia prima y venderla a los que tienen ingenieros, pues vale, pues tú puedes hablar de chamanismo, puedes hablar lo que quieras, pero en realidad vives de eso. Y ya te digo, no es aceptable que una persona utilice un teléfono móvil y no sepa cómo funciona. Igual que no es aceptable que una persona viva en un país democrático y no sepa cómo funcionan las leyes. Bueno, Y lo que no pasa es que quiera... ahí vuelve el argumento, pero bueno, ya no hablemos más de esto, porque quería Sí, preguntar sobre otro tema importante de tu libro, pero solo como una sí. nota al pie. Con eso del móvil, ahí vuelve el argumento otra vez de algunos de estos primitivistas o demagogos, y decir, bueno, pero miren, una cena de Navidad, entonces los niños van y manejan el móvil, entonces quedan alienados del resto. Entonces, precisamente por el móvil es un gran ejemplo que parece darle cierta fuerza al argumento de esta gente de que hay que bajarle un poco a la No, consecución no. de la tecnología, porque el móvil aliena. Y bueno, yo a veces Pero, sufro de eso, porque a la gente a veces no, pero, yo estoy metido mi cabeza en el móvil y... no, pero yo no estoy, pero yo estoy de acuerdo, quiero decir, yo creo que el móvil aliena. O sea, si tú no lo usas, me parece bien que no sepas cómo funciona. Pero si lo usas, tienes que saber cómo funciona y Claro, claro. en qué está basado físicamente y químicamente, cómo funciona y cómo puedes mejorarlo. Porque yo creo que hay dos tipos de humanos. Los consumidores de tecnología, que están abajo, y los productores de tecnología. Y tenemos que aspirar a ser productor de tecnología, no consumidor. Si no eres consumidor, me parece bien. ¿Vale? Si tú nunca vas a tener un móvil, ¿para qué tienes que saber cómo funciona? Ahora, si tú lo tienes y lo usas y tú ves la tele, que te puede alienar, perfecto. Pero si tú ves la tele y no sabes cómo funcionan los rayos catódicos, pues es que te parece magia. Y eso no es bueno. Entonces hay que tener muchísima educación en física, en química, en biología molecular, en matemáticas, porque así es como han triunfado Corea del Sur, Japón Claro, y China. claro, claro. Es Mira, como lo han hecho. No de- hay otra, no hay otra disculpa aquí fórmula. que... Y por cierto, como lo hizo Inglaterra, Bueno, frente a España, que era un imperio anterior. Ojo, ¿eh? Frente a España, que era un imperio anterior. Y también te digo, como lo hizo Roma, ¿eh? Porque Roma no fue pensadora como Grecia. Grecia fue como dijéramos, de ciencia básica. Y Roma fue de ingeniería, de acueductos, de calzadas, de no sé qué. Y el poder romano es el poder de su ingeniería. No son del derecho romano, porque derechos había en todos lados. Y la cultura del derecho puede haber en todas. Es el poder que tuvo de la ingeniería. Y por eso a los romanos no les gustaba nada los No, sitios bueno, muy... Carlos, pero yo ahí sí discrepo de lo que está diciendo Mm, parcialmente, porque yo sí creo que las instituciones son muy importantes para poder montar el edificio sobre el cual luego la tecnología va a ser. Entonces, yo no minusvaloraría sí, el aporte romano a las leyes en la jurisprudencia, por ejemplo. O sea, yo sí creo que una sociedad que tiene leyes racionales, no solamente cuestión de leyes, sino sí, de instituciones, una sociedad, porque sí, yo no creo que se pueda llegar a una sociedad altamente tecnificada y próspera si no hay una base de sí, instituciones, de organización social. sí. Entonces, Sí, estoy de acuerdo. Estoy de eh, acuerdo. Es por lo que China ha visto que, o sea, una de las cosas importantes de China, por lo que nos ha metido en guerras, etcétera, es porque utilizan la lógica y la racionalidad en la toma de decisiones políticas y jurídicas y económicas. Es decir, la racionalidad, la lógica de Aristóteles, aquí sí que Aristóteles es válido, la lógica, eso que apareció en Grecia de la lógica, la racionalidad, sí que es muy importante. Y no es lo mismo la justicia racional, donde dices, ¿por qué esta persona es culpable y por qué no? Y que no es como que nosotros también lo teníamos en Europa. En Europa se quemaba la gente y decía, si no es culpable, Dios apagará la hoguera. Y ahí quemaban a todo el mundo. claro, Entonces, eso de saber la prueba, la evidencia de a quién considerar culpable o no, el método científico, es muy importante, es muy importante. Pero el poder, eso te viene bien como individuo. Pero para tener poder, a mí me parece que el ser propietario de tecnología te da mucho más poder. bueno, no, ¿Entiendes? yo Entonces, lo que diría es que esto de las leyes es, digamos, condición necesaria, pero no suficiente.
O sea, el Claro, no, te efectivamente. va a llevar a eso, pero sí lo necesita. Y ahora que mencionas esto de los juicios, las ordalías, que por ejemplo, que si está diciendo la verdad o no, le pones la mano en el fuego. Si se quema, está diciendo Mm, mentira. Cuando más bien la psicología puede más o menos dilucidar, dependiendo de ciertas reacciones fisiológicas, si una persona está diciendo la verdad o no. O sea, hay técnicas más sí. científicas de saber eso, técnicas más científicas de criminalística, etcétera. Pero fíjate que un gran problema que ahora en América Latina, y vuelvo e insisto, con países que tienen mayoría de población indígena, es que ellos quieren tener sus ordalías en sus propias comunidades. Entonces, por ejemplo, a veces para investigar quién es el ladrón del pueblo, de la aldea, en vez de apelar a las técnicas criminalísticas, bueno, detección de huellas dactilares, cosas así, no, es un chamán o Ya. un chamán que tiene una iluminación de quién puede ser el ladrón, o si no, la propia ordalía, porque hay ordalías en muchas de estas comunidades. Entonces, por eso es que yo digo que no son conciliables en muchos casos. Yo puedo entender cuando tú dices, bueno, que la gastronomía inca, pues No, porque la no son española, conciliables, es que de no son acuerdo, pero en conciliables. muchas otras cosas no son conciliables. Y yo No, no, no. creo que es hora de... No, esto lo estamos viendo en China, ¿eh? O sea, en China han dejado toda su cultura anterior que no es racional y se han puesto con la cultura racional. Pues eso es un problema, claro, porque realmente es injusto, porque esas decisiones son injustas. Ahora bien, no es un problema para Europa ni para Estados Unidos, es un problema para los indígenas. Sí, sí, sí. Porque esto te da más seguridad. Y entonces ahí yo pienso que nadie se va a meter. Es decir, en los que se meten en realidad quieren ser justos con los, más justos con los indígenas, pero también ellos, pues, yo no conozco la realidad indígena, entonces no puedo saberlo, pero ellos también pueden pensar, bueno, a nosotros nos han destruido nuestro hábitat, nos han destruido lo que somos, aquí ¿qué somos ahora? Luego también, bueno, yo he vivido en cierta manera, y eso ocurre, el racismo que existe en Sudamérica, o sea, yo a mí una cosa que me impresionó muchísimo es la cantidad de presentadoras rubias que hay en México, cuando la cantidad de rubias en México es ínfima porque todas las presentadoras de la tele son rubias. Sí, Es claro, decir, claro. eso a mí me parece que es más grave que no estudiar ciencia. Es decir, es que eso me parece gravísimo, porque además te cambia o sea, tú piensas que eso es lo positivo. Entonces, a mí, en estas cosas de comunicación, yo sí que creo que hay que incidir más, pero obviamente yo creo que cuando alguien acusa a alguien de un delito, tiene que ser de forma racional y con pruebas científicas. No puede ser un chamán que diga, este tú eres, porque a mí me parece que eres tú, como se hacía en Europa, como se hacía en Europa como se hacía en España, hubo Inquisición hasta el siglo XIX. Sí, sí, claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, éramos inferiores, pero sí que nosotros lo asumimos. En España la cultura española es inferior a la anglosajona en todo ese tipo de elementos. La pintura, pues podemos discutir quién es mejor, Velázquez o pintor de inglés, o no sé. Pues eso se puede discutir. Shakespeare o Cervantes, se puede discutir, pero no se puede discutir la ciencia que tenían los ingleses y la que tuvimos nosotros, y la revolución industrial que tuvieron ellos y la que tuvimos nosotros. Es que no se puede discutir eso. Entonces, yo pienso que aquí sí que hay que asumir, porque además los países que lo han asumido, se ve que han triunfado. Han triunfado. Y también lo vemos en los países que conquistó Inglaterra y que conquistó España. Es decir, ¿cómo es Nueva Zelanda? Nueva Zelanda es un país rico y además es un país con varios premios Nobel también, siendo pequeñísimo, es pequeñísimo en población, etc. ¿Cómo es Filipinas? Es que lo vemos. Y no es un problema de los indígenas neozelandeses, que habrá que verlos y habrá que valorarlos y hablar que si yo todo esto estoy de acuerdo. Pero es obvio que no puedes darle la espalda a la racionalidad, a la ciencia y a conocer cómo funciona la ciencia. Porque realmente en un mundo globalizado, vas a ser esclavo de los que sí saben cómo es la ciencia. Y vas a hacerlo siempre, porque tú lo único que puedes ofrecer son recursos naturales. No tienes nada más. Es que vuelvo a repetir una idea básica. Solo hay 3 formas de tener riqueza un país. Conquistando otros territorios, que nos queda la Luna, Marte, etcétera, y que si no tienes tecnología no vas a conquistarlo. Recursos naturales que tienen el problema de que los cogen las clases extractivas y ciencia y tecnología. No hay más, no hay una cuarta. No hay una cuarta. Puede haber alguno que puede ser, en Turquía están diciendo, es que ahora las novelas turcas están teniendo, bueno, 4 cosas del sector audiovisual turco, pero es que Turquía no es un gran país si no tiene industria.
¿entiendes? Por las 4 novelas turcas que están ahora, que básicamente se basa en recursos naturales, es decir, en actores y actrices muy atractivos, que no deja de ser un recurso natural. Igual Sí, que sí. España. España vive de recursos naturales. Claro que no tenemos petróleo, pero vivimos del turismo, que es un recurso natural del sol, y de la construcción, que es un recurso natural del suelo. Mm. Y un problema grave que tenemos con el coronavirus va a ser que no tenemos una industria potente, porque España fue muy buena para copiar. Es decir, España, cuando vinieron los ingleses, hicieron las industrias en el País Vasco y la minería con la tecnología inglesa, hicieron en Bilbao y estaban ahí los ingleses, y en Cataluña, nosotros fuimos buenos para hacer coches y tal, hasta los años 60, 70, fuimos buenos para hacer lo que hace, pues lo que hicieron al principio China o Corea, para copiar lo que había. Pero no hemos sabido dar el salto a innovar, que es lo que ha hecho Corea del Sur. ¿Y por qué no hemos sabido dar ese salto? Porque hace falta que los jefes y todas las élites sean ingenieros y científicos. Es que si las élites son abogados y son economistas, no tienen esa mentalidad, sino de extracción, de a ver qué es lo legal, qué es lo ilegal, qué no sé qué, no sé cuánto. Y yo no me opongo a que haya élites con esa formación, pero tiene que haber mucha élite también de la otra. Claro. Bueno, mira, Carlos, ya estamos por cerrar, pero no quería irme Sí. sin que me comentaras algo sobre el capítulo 4 de tu libro, La razón estrangulada, que es el cine y la televisión en el derrumbe de los científicos, porque yo siempre que recuerdo haber leído este libro, siempre recuerdo este capítulo como el más pintoresco, porque ahí tú describes cómo los medios se valen de artilugios, bueno, retóricos y narrativos, ¿no? Para presentar a los científicos como los tontos, los feos, los poco sexy. Y bien el cool, el sexualmente atractivo, el bello, el que se lleva a las mejores chicas, no es el científico. Y claro, aquí está el estereotipo del nerd, que creo que tú hablas de esto en el libro, ¿no? ¿Cuánto no hemos visto nosotros La venganza de los nerds? Esa película. Y todo eso donde, bueno, el intelectual es el bobo, el tonto, pues el que no va a tener la mejor chica y, bueno, puede ser que gane dinero, pero no lo va a saber disfrutar bien, ¿no? Háblame si puedes un poquito de ese estereotipo y, bueno, qué tan vigente está hoy en los medios, porque quizás La venganza de los nerds es de los años 80, que es la película que yo creo que más representa esto. Yo no sé si en el año 2020 este concepto del nerd sigue vigente, ¿no? Del nerd como... Mira, esto es una tradición clásica de Occidente, es decir, desde Aristófanes con las nubes, en donde criticaba a Sócrates, Sócrates lo ponía como en un árbol ahí, en una cesta y no sé qué, o sea, criticaba al filósofo Sócrates y lo criticaba uno que hacía teatro, que era Aristófanes, pues pues es algo que es una constante en Occidente, ¿no? En la cultura occidental. El criticar, pues, por ejemplo, en mucha novela de la Edad Media, pues el mago, pues Shakespeare, por ejemplo, también tiene una obra en donde critica a los alquimistas, a los científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que básicamente hay toda una dinámica y la propia Mary Shelley, de la que hemos hablado, de Frankenstein, es como si fuera una especie de lucha entre las ciencias y las letras, y lucha que aparece siempre entre alguien que tiene acceso al conocimiento, los filósofos y los científicos, y los literatos, que hacen narrativas. Porque no es lo mismo leer un ensayo que leer una novela. Una novela es ficción, es narrativa, y eso son una forma, y el pensamiento es otra. Y date cuenta que mientras que a mí me parece que, por ejemplo, España ha dado buenos escritores, o puede dar buenos escritores o buenos pintores, pues tenemos en España un déficit de científicos y de filósofos potentes. O sea, filósofos que se estudien en la secundaria españoles no hay en el mundo, por ejemplo, digo. O sea, que es que nosotros en España estudiamos a Ortega y Gasset, pero porque es español, pero no creo que lo estudien en Francia ni que lo estudien en Estados Unidos, ¿no? Es decir, no hay. Y eso es una cosa importante, ¿no? ¿Qué sucede con el cine? El cine es heredero del teatro porque, bueno, los primeros guionistas venían del teatro, eran dramaturgos y tienen esa visión clásica de lo que se da en letras, ¿no? Y que hay una división, que yo hablo también en mi libro de la guerra de las letras y de la ciencia, esas dos culturas de Snow,
en donde a partir de, sobre todo los años 60, se empezó a ver que la ciencia iba a tener mucho poder porque la ciencia ganó la Segunda Guerra Mundial, se ganó por la ciencia, los que tuvieron más ciencia fueron los que ganaron al final. Entonces pensaba, y los departamentos de letras pues empezaron a un poco a la defensiva sobre la ciencia, a criticar la ciencia, etc. Y de ahí salía mucha gente que luego eran guionistas. Y entonces tenemos pues la típica película de Regreso al Futuro, donde el científico es el científico loco, etcétera, etcétera, y el Club de los Poetas Muertos, donde el guay es el profesor de literatura. Y eso sigue medianamente vigente. Es verdad que hay series como, por ejemplo, esta serie de Big Bang Theory, pero no dejan de ser, no sé si la conoces, Big Bang Theory, pero no deja de ser una gente un poco extraña, esos físicos, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, Big Bang Theory ha hecho que las vocaciones en física hayan aumentado un poco en Inglaterra. Hay algún estudio que dice que sí que ha aumentado algo la vocación en física por Big Bang Theory. Básicamente porque ven que los físicos viven de puta madre, muy bien, sin preocuparse de nada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general sí que existe eso. ¿Y por qué? Pues porque después de la Segunda Guerra Mundial, incluso en el cine americano, pues se dio la orden de que no sublimaran un poco a los científicos porque no se quería que fueran los héroes. Se quería que fueran los militares. De hecho, por ejemplo, todas las películas de ovnis que vienen a atacarnos y tal, son los científicos los que quieren, pues de alguna manera contactar con los extraterrestres, y luego es el desastre mundial por culpa de los científicos. Los militares advierten de que eso no es así. E incluso en la película E.T., pues los científicos quieren diseccionar al bichito, ¿no? de E.T. Es verdad que E.T. propiamente era botánico, era como ellos vinieron a la Tierra a investigar la Tierra, pero luego son los científicos los que quieren diseccionar y el niño lo salva, ¿no? de los científicos. Entonces, eso existe y todavía existe eso de que, bueno, y yo siempre digo, en las facultades de letras hay menos romances que en las de ciencias, simplemente por una razón, porque en las ciencias están todo el día en el laboratorio. Si es que el romance... Bueno, a eso es a lo que quería llegar, que me hablaras un poquito de la cuestión del atractivo sexual. Yo pienso en La Venganza de los Nerds. No sé si tú recuerdas. Bueno, a ver, el atractivo sexual... A ver. El científico, por lo menos desde esa película, pero me imagino que esto ha seguido también, el hombre que lleva la bata blanca y los lentes y las gafas y los bolígrafos para tomar apuntes, ese hombre va a morir virgen. Sí. Yo creo que hay dos elementos. En cambio, el poeta y tal, ese sí va a conseguir todas las mujeres. Sí. Bueno, a ver, es que las emociones son más potentes que las razones. Yo siempre lo digo, la racionalidad es algo muy extraño. En Grecia no todo el mundo era Pitágoras. Los perros, que son mamíferos, se alegran cuando nos ven, es decir, tienen emociones. Una tortuga no lo tengo claro, una gallina no lo sé. Los perros sí. O sea, las emociones las tenemos todos los humanos, la racionalidad no es tan fácil, ¿no? Es decir, lo tienen en general, pero hay que cultivarla y el ser humano, la racionalidad no te llega de nacimiento. Hay que cultivarla porque es contraintuitiva la racionalidad. Y entonces, bueno, ¿eso qué supone? Pues supone, por ejemplo, a ver, si tú tienes a un profesor, por ejemplo, ¿qué sucede? A mí, por ejemplo, yo vi mucha diferencia, y de eso hablo en el libro, porque yo estudiaba a la vez, ¿no? Periodismo y químicas. Entonces, claro, yo veía en periodismo, por ejemplo, en químicas, a mí una vez un examen me reprocharon que yo era el típico que decía, y sustituyo aquí, esto lo pongo en esta ecuación, el resultado me da esto, y me decía un profesor, no manches el lenguaje de la física y de las matemáticas con el lenguaje literario, con el español. Tú ya sé que vas a despejar ahí, vas a sustituir ahí porque lo veo. No, entonces, claro, ¿qué sucede? Que los científicos a veces adolecen de retórica y de oratoria y son plastas porque los ves que, entonces claro, no ganan audiencias, no ganan auditorio, ¿no? Y claro, al final eso es importante en política, es importante para conseguir alumnos, es importante en los medios de comunicación, etc. Y yo siempre abogo porque hay que unir las dos culturas. O sea, yo no estoy en contra de la cultura, yo estudié letras y estudié ciencia y creo que hay que unirlas, las dos culturas. Yo creo que es importante. Y en el cine creo que es importante que haya
gente con cultura científica que haga guiones. Un ejemplo, por ejemplo, están los dibujos animados de Bob Esponja, que los hizo un biólogo, y ha servido para que una generación pues, sea más consciente de cómo es el fondo marino, etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, que también tiene sus críticos Bob Esponja, todo tiene críticas, obviamente, ¿no? Pero a mí, yo lo que abogo es que haya más gente de ciencias, biólogos, físicos, químicos, etcétera, pues haciendo cine, y más cineastas también estudiando ciencia. Quiero decirte que haya una conjunción. ¿Qué es lo que estoy viendo en Asia? Es que lo estoy viendo en Asia, que eso está sucediendo allí. Y nosotros tenemos esa separación enorme. En el mundo anglosajón es menor, pero existe. Y en el mundo latino es impresionante, porque el poder en las universidades, de la tradición universitaria española, sobre todo lo tiene Derecho, que es la tradición de Salamanca, ¿no? Y las facultades de Derecho no solamente tienen esa tradición y de negocios, sino es lo que estudia la élite. Y claro, con esas concepciones, pues es complejo que alguien de Derecho se ponga a crear una empresa tecnológica, porque no tiene los fundamentos para crearla, ¿no? Y además lo que hacen es lo que tenemos en España, que imagino que también está en Latinoamérica, que es el derecho administrativo, que lo complica todo. Y que es una de las cosas por las que Inglaterra quería salir de Europa, porque no soportaba el derecho administrativo, que es un derecho que proviene de Alemania, de Francia y de lo que se llama el derecho continental. Es muy burocrático. En España además tiene unos orígenes de la Inquisición, de los procesos inquisitoriales. Es muy burocrático y te hace que no puedas salir adelante ideas que sean transgresoras, que siempre son las importantes, las transgresoras, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso hay que cambiarlo. Y yo siempre digo que hay que ponerse en el modelo. O sea, tú piensas en países como Argentina, como Venezuela, que en los años 60 eran muchísimo más ricos y más cultos. En más cultos me refiero más con mayor nivel educativo que Corea. Sí. ¿Y dónde están ahora? ¿Y dónde está Corea? ¿Y cuál es la diferencia? Que en Corea dijeron, aquí todo el mundo va a estudiar física, va a estudiar química, va a estudiar ingeniería y vamos a hacer esto. Y todos los alumnos, y luego a ser muy duros en la enseñanza. Es decir, ellos están todo el Bueno, día estudiando. mira, Carlos, pero te voy a decir algo, ya para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero con esto que tú has mencionado Corea varias veces, oye, pero yo me he encontrado gente a raíz de la última película que salió, Parásito, no sé si la has Sí, visto, donde pone sí, muy sí, sí, la la he visto. sociedad coreana por lo clasista y tal, y la estratificación social que hay, y hay, claro, todo esto viene de la izquierda, la gente que dice estas cosas, ¿no? Dice, precisamente Corea ha llegado a la situación esa de Parásito, con esa estratificación social tan salvaje, tan a lo bestia, precisamente por la consecución de exámenes tan difíciles en los colegios y precisamente por esa mentalidad de enfocarse exclusivamente en la perfección técnica y no más bien, bueno, en el cultivo de una mentalidad más mística y tal. Bueno, si es que pueden tener razón, pero es que Si se hubiese cultivado una mentalidad más mística y tal, no se hubiese llegado a esa sociedad tan estratificada que genera. en primer lugar, la sociedad mística no produce una película como Parásitos que tiene un Oscar. Es decir, una cosa que está haciendo Corea es que ahora su cultura es ya más global. Y que si no, y la de Corea del Norte no. ¿Entiendes? O sea, Corea del Sur está teniendo eso. En segundo lugar, puede ser cierto, es decir, hombre, estudiar duro y estudiar mucho es muy duro y muy complicado. Pero en un mundo globalizado, eso, cuando tú tienes que competir, si tú sabes 3 idiomas, sabes matemática, sabes además chamanismo, yo no digo que no sepas chamanismo, pero sí, además, esto le pasa, por ejemplo, en España con el euskera, con el País Vasco. A ver, pues yo no sé para qué sirve estudiar euskera. Claro, ellos lo quieren estudiar, ¿por qué? Pues porque es un idioma que solo se da en una comunidad que tiene 3 millones, menos de 3 millones, o por ahí 3 millones de habitantes. Pero su cultura me parece perfecto, pero lo que no puedes hacer es renunciar. Ellos no quieren renunciar a ser tecnológicos, a ser no sé qué. Es decir, no van a renunciar a eso. El problema es si solo hace la cultura euskera. Lo que pasa, Carlos, es que, por lo menos en el caso de Corea, que lo has mencionado varias veces, y sobre todo Singapur, que Singapur tiene incluso mayor nivel educativo que Corea. No sé si tecnológico, pero ciertamente en cuanto a nivel educativo, Singapur está por encima de Corea. En matemáticas son siempre los primeros. Sí, sin duda. Pero Singapur aparentemente es uno de los países menos felices de Asia. Es lo que siempre le escucho yo decir a la gente que critica esto, ¿no? Entonces, siempre vas a escuchar el argumento de decir, ¿de qué te sirve saber tanta matemática si vas a estar deprimido?
Bueno, pero eso siempre tiene un contraargumento. ¿Serían más felices si fueran más pobres? Pues no lo sé. Quiero decirte, es que la felicidad es un valor muy relativo y tú puedes estar feliz al principio del día y no estarlo al final. Y luego también te digo, si estás en una situación en la que tienes inseguridad jurídica, inseguridad laboral, no tienes dinero, no tienes tal, pues no lo sé hasta qué punto. Es decir, es complicado, ¿no? La felicidad, igual que cuando los alumnos dicen, bueno, yo me tiene que aprobar porque me he esforzado mucho. No, no, yo quiero resultados. A mí el esfuerzo es un valor moral que yo no tengo por qué evaluarlo. Yo no quiero un médico que se esfuerce mucho, yo quiero un médico que me opere bien. Me da lo mismo si ha estudiado en 1 hora, si ha estudiado en 20. Yo quiero el resultado, ¿no? Entonces, la felicidad es algo que es muy intangible. Es como un buen profesor, es complicado. Hay personas que son felices de una forma y hay personas que son felices de otra. Entonces, yo creo que a mí hablar de elementos que no son fácilmente medibles, pues no te llevan a nada. Como no llevaron a nada toda la discusión sobre el alma en Salamanca, porque es que al final, vale, los Bueno, indígenas no, tienen pero algo. hasta cierto punto sí es cuantificable, por ejemplo, con la tasa de suicidios. Y tengo entendido que Sí, Singapur es alta, comparada sí, 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 con sí, un sí, país sí, sí, como sí. Venezuela, o ni siquiera Venezuela, Bolivia, un país atrasado, tal, pero la gente no se suicida tanto. No se suicida. Agarran Sí, sí, esos sí. datos para lanzar estos Bueno, a argumentos. ver, yo creo que tienes que elegir, pero está claro que hay muchísima gente, por ejemplo, en Estados Unidos, que es más tecnológico, tal, que ahora está emigrando ahí, que gente de Estados Unidos que emigra a Bolivia. Es decir, que la gente, o sea, al final, pues hay una insatisfacción cuando tú emigras. Todo emigrante, hay una insatisfacción en su país. Y no hay mucha gente de Singapur que emigre a Cuba porque son más felices, o a Bolivia. ¿Entiendes? Porque si fuera así, emigrarían allí. Es más, creo que es al contrario, hay gente de esos países que van a Singapur, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que cuando alguien está feliz, si en un sitio se viviera muy feliz, pues la gente se iría ahí y no, eso pues no se está tanto, ¿no? No. También es cierto que puede haber un punto intermedio, pero también es verdad que en un punto intermedio, es verdad que eres más feliz como persona, pero pierdes, es que estamos en un mundo global. O sea, si por ejemplo tú tienes un problema tecnológico y tienes, como en China, 100 millones de ingenieros o 10 millones de ingenieros, se va a resolver antes que si tienes 3 ingenieros. Claro. El Sí, sí. mundo se pone a pensar en eso, obviamente, ¿no? Entonces, al final eso te va a dar poder porque es un problema que había y que tú lo vas a resolver. Y claro, tú puedes decir, bueno, pues todos vamos a ser guays y vamos a la vacuna, el que quiera del COVID, que él quiera que la haga, que la comparta, etcétera, etcétera. La compartirá si la hace, si le da la gana, porque al final la tiene. Y hará lo Claro. que quiera con esto. Quiere decirte que tú no puedes imponer a un país nada, porque cada vez, además, las instituciones supranacionales que resultaron después de la Segunda Guerra Mundial cada vez tienen menos poder. Lo hemos visto ahora con la Organización Mundial de la Salud, lo estamos viendo con la ONU, con la UNESCO, no tienen poder. Entonces, eso no existe. Tú no le puedes decir a China que no experimente con embriones humanos porque en tu cultura el embrión es hijo de Dios. Es que tenemos la cultura de la India donde una vaca sagrada, una vaca es más importante que un humano de escala inferior. Claro que es horrible. Yo no lo defiendo, pero tú no puedes imponerle, porque también eso es su cultura. Claro, ¿Entiendes? claro, Entonces claro. no se puede imponer nada. Y si no impones, como no se puede imponer, pues la gente que tenga esos conocimientos de tecnología y de ciencia, pues van a tener más poder. O sea, es que van a tener. ¿Que es verdad que eso es duro? Por supuesto. Que es verdad que para que Singapur tenga esa. Porque Singapur es muy pequeñito y el poder que tiene de industria química, industria tecnológica, etcétera, etcétera. Y es un país que no es nada, no tiene nada. Y es súper pequeño. Para poder resistir y ser así y no ser engullidos por China, pues tienen que vivir de esa manera. A lo mejor en otros países no les hace falta. Bueno, para ¿Entiendes? Singapur la amenaza no es tanto China, sino Malasia. Esa es la gran preocupación de Sí, ellos. también, también. Pero aún así, yo sí que quiero dejar al final mi respeto, por ejemplo, por todas estas culturas, que es verdad que se sienten desbordadas por toda esta, la cultura, vamos a llamar occidental, de la ciencia, la tecnología, que ya es global, porque ya es también asiática, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, no es lo mismo, y yo siempre lo digo, cuando tú
eres racialmente de un tipo de raza que te van a estar siempre recordando que no eres, y hay un racismo ahí. Y yo también eso lo entiendo, que tienen que, de alguna manera, su cultura, empoderarse para tener algo diferencial. Porque los están, y yo creo que todo eso ocurre cuando ellos no tienen ese acceso a los mismos niveles de educación, de política, de poder, de lo que fuera, que tienen otros. ¿Entiendes? Entonces, eso yo entiendo que puede ser complejo. Y yo lo veo diferente porque en Canarias, al ser los aborígenes canarios de la misma raza que los conquistadores, no ocurre eso, porque racialmente aquí no se sabe quién procede de dónde. Sí. Y entonces, yo eso me parece que es una diferencia importante y que de alguna manera a esa gente la tienes que resarcir de alguna manera, porque han perdido todo. Han perdido su tierra, su cultura, y además hay una cosa que ya lo decían, esto del buen salvaje, de que se piensa que salvajemente se vivía mejor. Yo esto cuando los guanches también dicen, bueno, los guanches que se han visto que vivían más eran 30 años, 35 años, era la esperanza de vida del guanche más viejo que hay, ¿no? Es decir, y realmente eran muy duras las condiciones de vida. Yo no quiero vivir como los guanches, ni quisiera tener ese idioma. Hombre, dice, bueno, quisiera aprender ese idioma. Bueno, pues es que no lo sé si tengo ganas de esforzarme. No, mejor aprender chino, mandarín, los idiomas que te van a proyectar. No me pasaría nada. Si existiera el idioma, posiblemente lo aprendería. Si existiera, como el euskera, posiblemente lo aprendería, porque creo que es algo que a mí me diferencia del resto y que puede ser... Ahora, lo que no haría sería ni no aprender los idiomas potentes, ni no aprender los idiomas científicos. O sea, es que eso no, porque eso me va a crear una inferioridad de condición. Y otra cosa, mi padre, que fue emigrante en Venezuela, te lo he dicho alguna vez, él vivió allí e incluso tenía la nacionalidad venezolana, y luego vino a España y nacimos nosotros aquí y tal. Siempre decía que para emigrar, el lenguaje de la ciencia, o sea, que las élites podían estudiar derecho, porque esos eran puestos que estaban dados. La única manera de poder ganarse uno la vida e ir a otro país sin saber el idioma de ese país, sin saber muy bien francés, sin saber muy bien inglés, que eso solo está al alcance de las élites, es aprender algo con lenguaje matemático, porque nadie habla matemáticas en el desayuno. Entonces, el lenguaje matemático te hace igual a todos. Entonces, alguien indígena que sepa muchas matemáticas o mucho piano, que tampoco es algo que la gente sepa de su casa, mucha música, pues podrá triunfar por sí mismo. Pero si tú lo haces que solo lo aprenda lo suyo, no podrá salir de allí. Claro. Bueno, Carlos, hemos llegado al final. Te agradezco. Oye, aquí me has dado muy buenos consejos para tener yo discusiones con esta gente con que me encuentro. A nuestra audiencia, bueno, les recomiendo encarecidamente La razón estrangulada, Carlos Elías. Este es un libro que yo leí hace años. Tú estuviste en el libro Elogio al Cientificismo, ¿verdad, Carlos? Sí, estuve, sí, hice un capítulo. También tienes un capítulo ahí, que yo fui el editor de ese libro, y este último que estuve leyendo, que quizás en un futuro podemos hablar también otra vez, Carlos, porque dejamos algunos temas por fuera, pero bueno, por cuestión de tiempo dejamos, pero es Science on the Ropes. Sobre todo con... Sí, el subtítulo es Decline of Scientific Culture in the Era of Fake News, porque yo relaciono la fake news con la falta de cultura científica. Sí, exactamente. Y con el ascenso de Trump, la verdad es que esto amerita una segunda parte de conversación. Así que quedamos pendientes y te debo una segunda llamada para que tratemos a más profundidad todo este tema del fake news y cómo afecta a la ciencia. Enhorabuena. Pues yo estoy encantado, ¿eh? Vale, adiós. Adiós. Bueno, adiós.